La sismóloga doctora Celeste Bollini. Ella es integrante de la Estación Astronómica Río Grande y docente investigadora de nuestra casa para hablar sobre este evento telúrico que ayer nos conmocionó a algunos, nos asustó a otros, tomamos precauciones, nos informamos, pero es un tema que se incorpora a la agenda de los fueguinos, al menos en Río Grande, porque no habíamos tenido en los últimos 70 años un evento que nos invitara a pensar e informarnos respecto de lo que es la prevención sísmica en nuestra provincia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Celeste, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Nos podrías contar en términos de divulgación qué fue lo que vivimos aquí en este sector de la isla? Sí, bueno, ayer tuvimos un evento sísmico que fue sentido a la mañana, que bueno, ocurrió cerquita de la ciudad de Río Grande. Nosotros desde la Estación Astronómica Río Grande operamos una red sismológica hace ya casi 25 años y gracias a los datos y la existencia de esta red nosotros monitoreamos diariamente la sismicidad en la isla. O sea, para nosotros no es novedoso ver eventos sísmicos porque los vemos todos los días en nuestro trabajo, pero lo novedoso es que, a diferencia de lo que vemos habitualmente, que son sismos de muy baja magnitud y que no son perceptibles por la población, este evento sí se hizo sentir. Entonces, bueno, acá llamó la atención de toda la provincia. Acabas de decir un par de palabras claves. Por un lado, que la provincia cuenta con una red sismológica. ¿Podés contarnos un poco más, ampliarnos sobre esta red? Sí, esta red, bueno, depende de la Estación Astronómica. Es una red que hemos ido manteniendo y desarrollando a lo largo de los últimos 25 años y es la que nos ha permitido conocer esta sismicidad continua, mayormente en la actualidad de baja magnitud, que está asociada a este límite de placas tectónicas que hay a lo largo del sistema Magallanes-Faniano. Recordemos, nosotros tenemos que la provincia de Tierra del Fuego está dividida en dos partes. La parte norte, o sea, del lago Faniano al norte, estamos sobre placa sudamericana y del lago Faniano al sur estamos sobre placa de Scotia. Estas placas tienen un movimiento relativo que es obviamente imperceptible para la población porque estamos hablando del orden de los milímetros por año, pero estos movimientos continuos van acumulando esfuerzos que se van liberando progresivamente justamente a través de estos terremotos de baja magnitud, pero que es importante recordar que parte de esos esfuerzos se sigue acumulando y cada tantos años da como resultado eventos de gran magnitud. Entonces, nosotros tenemos que recordar que si bien este evento fue de baja magnitud, como lo que ocurre habitualmente, hay antecedentes en la isla, hay testimonios de antecedentes de eventos de gran magnitud. Los últimos que tenemos son los que ocurrieron el día 17 de diciembre de 1949. Seguramente muchos de los fueguinos deben tener algún pariente, padre, madre, abuelo, abuela, tío, que estuvo en esa época y puede recordar. Fueron eventos que posteriormente se estimó que tenían magnitudes entre 7.5 y 7.8, es decir, eventos de gran magnitud, que en aquella época, los eventos se localizaron cerquita de Ushuaia, y en aquella época, bueno, la ciudad no estaba tan desarrollada, entonces no hubo tanta destrucción y no hubo casi ninguna pérdida de vida humana, pero que si eso ocurriera en la actualidad, con el gran crecimiento demográfico que tenemos tanto en Ushuaia como también en Tolwyn y en Río Grande, si ocurriera un evento así en la actualidad, sería un evento destructivo. Entonces, lo que pasó ayer nos recordó a todos que estamos efectivamente en una provincia sísmicamente activa y que tenemos que estar preparados para una futura ocurrencia de un evento más grande, que los sismólogos sabemos que en algún momento de la historia va a ocurrir un sismo grande, pero no sabemos cuándo. No sabemos si lo veremos nosotros, si lo verán nuestros hijos, no lo podemos saber, pero sí que va a ocurrir en algún momento. Entonces, tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados y saber qué hacer en caso de ocurrencia. Celeste, ya vamos a hablar sobre prevención en particular y en conversaciones anteriores que hemos tenido justamente en el marco de la puesta en funcionamiento que tuvo sobre fines del año pasado este sismógrafo que adquirió la Estación Astronómica a través de un proyecto donde estuvo vinculada a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego a través de su unidad de vinculación tecnológica para la adquisición de este equipamiento de alta complejidad, podemos decir, que nos permite
o les permitió en el día de ayer a ustedes detectar en cuestión de minutos la geolocalización de este evento, de este terremoto de baja magnitud, como bien vos decías, y resaltar en todo caso que la información que se brindó a los pocos minutos de ocurrido el suceso partió de ustedes, porque a nivel nacional el Instituto Nacional de Prevención Sísmica recién pudo brindar esta información 2 horas después. Sí, exactamente. Nosotros tenemos esta red sismológica que recientemente hemos podido equipar con un nuevo instrumento. Este instrumento es producto de este proyecto en el cual participa la Universidad Nacional de Tierra del Fuego a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica y también a través de la dirección, porque bueno, yo soy la directora del proyecto y yo soy docente investigadora de la universidad, así que también desde la dirección tiene participación la universidad. Este instrumento lo pudimos adquirir con un gran esfuerzo por parte de todos los que estemos involucrados en esto. Logramos instalarlo recientemente en un sitio cercano a la ciudad de Ushuaia, sobre el lago Fañano, y por supuesto que en esta determinación estuvo incluido los datos de este nuevo equipamiento, o sea, llegó realmente en un momento justo. Es importante destacar esto que mencionás, que nosotros hemos hecho la primera localización del evento. El evento ocurrió, te cuento, nosotros estamos trabajando con las defensas civiles municipales, las 3 defensas municipales. El proyecto es de monitoreo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos trabajando actualmente? Las defensas civiles, gracias a este proyecto, están pudiendo ver los registros sismológicos en tiempo real. O sea, en tiempo real pueden ver qué es lo que pasa con la sismicidad en la isla. Además, han recibido capacitación por parte nuestra para hacer una interpretación básica de los datos. Exactamente, y poder de un golpe de vista saber si lo que ven en ese registro es efectivamente algo que tiene que ver con un sismo o es un movimiento que no tiene nada que ver con un sismo, ¿sí? Celeste, para poder aclararle a la audiencia, este sismógrafo hace las veces, por ejemplo, como para buscar el paralelismo, ¿no? En el momento que vas a hacerte un electrocardiograma y va leyendo las pulsaciones, en este caso, del corazón de la Tierra. ¿Sería así? Sí, yo me gusta hacer esa misma, el corazón de la Tierra, exactamente. Sí, el funcionamiento, el sismógrafo es un instrumento que mide el movimiento del suelo, es un instrumento con una electrónica muy compleja. Es un instrumento pequeño, no se van a imaginar que es una cosa enorme. Es un instrumento pequeño, pero que tiene una electrónica muy compleja y que tiene una altísima sensibilidad al movimiento del suelo. Entonces, cuando ocurre un terremoto, la energía liberada por el mismo viaja por el interior terrestre y llega a la superficie, y lo que produce es movimiento. Bueno, entonces ese movimiento es registrado por el equipo. Por supuesto que si yo estoy en las cercanías de un equipo y me pongo a saltar, digamos, también lo va a registrar. Entonces es el ojo del profesional que observa esa señal, así como el médico observa un electrocardiograma y sabe leerlo. Nosotros los sismólogos sabemos leer un sismograma y decir, bueno, este movimiento es causado por un terremoto y este movimiento es causado por alguna otra causa, como alguna actividad humana o alguna otra cosa. Hoy los muchachos de Defensa Civil pueden hacer una determinación expeditiva y además identificar si lo que ven es producido por un sismo. Y lo que pasó en el día de ayer es que gracias a esta capacitación y gracias a que ellos pueden ver el registro en tiempo real, cuando ocurrió el sismo, ellos nos avisaron. A ver, ayer domingo, 9 de la mañana, te imaginarás, estábamos trabajando. Como todo el mundo descansando, no tenía la computadora adelante mío, pero recibo un mensaje de la Defensa Civil. Estamos recibiendo un montón de llamados de la gente que dicen que sintieron un movimiento y automáticamente ellos van, miran en sus monitores, ¿sí? En su centro de monitoreo sismológico que tienen en sus oficinas, y automáticamente pueden saber que hay un sismo, estiman rápidamente que el sismo puede ser en las cercanías de la ciudad de Río Grande y nos avisan a nosotros para que hagamos un análisis más profundo de esos registros, más detallado, y podamos dar esos parámetros con precisión. ¿En qué tiempo se hizo todo esto? El sismo ocurrió 9-5 y nosotros 9:05 ya teníamos los parámetros hipocentrales calculados. Y pudimos en ese instante empezar a responder a distintos medios de comunicación que se empezaron a llamarnos para saber qué había pasado y poder llevar, en este caso particular, este sismo que no fue de gran magnitud y que no tenía riesgo de tsunami, llevar tranquilidad a la gente. Porque lo que muchas veces pasa con los temas de la sismicidad es que empieza a circular información falsa y eso es muy nocivo para la población, entonces hay que combatir eso continuamente con información seria y fehaciente. Sí, con responsabilidad por parte de los medios de comunicación también. Y
Totalmente. y a partir de acá te hago otra de las consultas técnicas que tienen que ver con esta información que brinda el sismógrafo, este instrumento con el cual ustedes cuentan y pueden dar justamente la información concreta. Hablábamos de una magnitud de un terremoto de 3.9 en la escala que ustedes están utilizando para medir, dice el parte de prensa. Pero también hablaste de la intensidad. Son como dos palabras claves que uno tiene que incorporar, internalizar en el vocabulario: magnitud e intensidad. ¿Qué quiere decir la intensidad? La intensidad es una medida de cómo se percibe en la superficie donde estamos nosotros parados el movimiento sísmico. Digamos, hay un evento que tiene un epicentro, o sea, un lugar, un punto donde ocurre en superficie, ¿sí? Quienes están más cerca del epicentro van a sentir el movimiento con más fuerza, quienes están más lejos con menos fuerza, ¿no? Es como si yo digo, bueno, tengo un parlante con música, si yo me lo acerco mucho al oído, lo voy a sentir fuerte, y si yo me alejo del parlante, lo siento más débil. Con ese concepto de cercanía y lejanía y cuánto afecta, en este caso, la energía del sismo a la zona, ¿sí? Con eso tiene que ver con la intensidad, es una medida de eso. La escala en la cual se mide la intensidad es lo que se llama la escala Mercalli o Mercalli modificada, que es una escala que va del 1 al 12, donde el 1 es muy bajo. Muy bajo, imperceptible prácticamente para toda la población, que solamente personas en reposo pueden detectar, o los animales lo detectan. Así, pasando por todos los puntos intermedios, va subiendo, ¿no? Según cuán lejos o cerca yo esté del epicentro, voy a poder decir estoy en tal o cual punto de esta escala. El punto más alto es el punto número 12, que es destrucción total, ¿sí? Eso es la intensidad, y tiene que ver, ya te digo, un poco con a qué distancia estoy, y bueno, acá entra en juego también cuestiones de cómo es el terreno y algunas cuestiones más técnicas. Por otro lado, esa es una escala que actualmente no se usa tanto, por lo menos en el ámbito científico. Lo que se maneja en el ámbito científico es la magnitud, que ahora es lo que te voy a contar. La intensidad se usaba más antiguamente, cuando no había instrumental como el que hay ahora, tan moderno, ni tanta cantidad. Entonces, la única manera que se tenía en ese momento de estimar dónde estaba el epicentro era hacer mapas de intensidad. Se le preguntaba a la gente, bueno, ¿vos cómo percibiste el sismo en esta escala, que era la escala Mercalli? Y bueno, yo vi, a mí se me movió la lámpara, ¿no? Y tal cosa. Otro dice, no, a mí la verdad que yo vi roturas en las paredes. Otro dice, yo vi objetos volar por el aire. Y según esa escala se iban marcando en el mapa puntos, digamos, líneas de igual intensidad, y la curva de mayor intensidad terminaba encerrando el punto donde estaba ubicado el epicentro, ¿sí? Bien. Eso actualmente sirve también para ayudar a la localización. Es una referencia. Pero tal cual, pero no es de uso tan científico. Lo que sí es de uso más científico, y es una medida más objetiva, es la magnitud. Porque la magnitud es prácticamente una medida directa de la cantidad de energía que libera un terremoto. Y la cantidad de energía es única. No importa si yo estoy cerca o lejos, el parlante está a un determinado volumen, ¿sí? Eso es la magnitud, una medida de la energía. Y eso es lo que habitualmente uno ve que se reporta en cualquier reporte de sismo. Nosotros, en nuestra localización, calculamos una magnitud 3.9 en una escala que se llama magnitud local, que sería algo como parecido a lo que uno escucha habitualmente, magnitud Richter, bueno, algo medio parecido. Perfecto. Después el IMPRES, que es la información que se publicó a posteriori, una o 2 horas después, ellos estimaron una magnitud un poquito más alta, 4.2, pero no, yo miré la página del IMPRES y no dice en qué escala de magnitud, así que si están medidas en dos escalas distintas, es natural que haya alguna diferencia. Y también mencionaste instrumentos o los observadores de la red chilena. Existe la red chilena, que es lo que vos mencionás, que nosotros no tenemos ninguna injerencia en el funcionamiento de esa red, pero ellos tienen los datos subidos a una base de datos internacional. Entonces nosotros descargamos esos datos y incorporamos los datos de esa red con nuestros datos para hacer una localización más precisa. Perfecto. El epicentro estuvo ubicado a 15 kilómetros de profundidad, o sea, en suelo marino, si se quiere, ¿no? Los sismos que ocurren en el mar a veces generan tsunami, por eso es el gran miedo de la gente. En este caso estamos hablando de un sismo de baja magnitud, y no todos los sismos que ocurren en el mar generan tsunami, o sea, se tienen que juntar algunos factores. En este caso no se reunieron factores como para que ocurra eso. Y en términos de prevención, ¿cómo seguimos trabajando? ¿Cuál es el desafío ahora, Celeste? Bueno, la gente tiene que primero conocer, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente que no tenía ni idea de que vivía en una provincia sísmicamente activa, y eso ya es un tema, ¿no? La gente tiene que conocer. Hay muchos programas de
de capacitación a la gente. Nosotros desde la sismología no nos ocupamos de esta área porque eso le compete más bien a las áreas, a las defensas civiles, municipales con las que trabajamos nosotros y otros organismos provinciales, nacionales. Ellos, trabajan todo el tema de prevención ante distintas situaciones de riesgo, no solamente sismos, ¿no? A ver, todos los programas de capacitación y de información a la gente tienen que ser continuos. El tema con los sismos es que a veces los sismos importantes, los sismos significativos ocurren con muy poca frecuencia, entonces con el tiempo la gente como que se va olvidando y estas capacitaciones van quedando en el olvido. Hay que mantenerlas, hay que sostenerlas en el tiempo, los simulacros, la información, que la gente sepa que tiene que tener una mochila de emergencia preparada, saber qué hacer, saber que no tiene que entrar en pánico. Esto es todo un trabajo enorme en el cual se involucran muchísimos otros organismos y es un trabajo que tiene que estar articulado, ¿no? Celeste, te agradecemos la información, muchas gracias por quitarnos el velo respecto de todas estas dudas e inquietudes, y la radio de la universidad a disposición para sensibilizar, concientizar e informar también en todo lo que tenga que ver en prevención sísmica, en este caso. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.